Hacer vuestra voluntad, hacer el todo de la ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Un saludo gigantesco en nombre del Oasis Perdurabo a todas las personas que nos acompañan en esta tercera entrega de Podcast 93. En esta oportunidad me acompañan dos personas muy interesantes y muy importantes. La primera, Soror Medea. 93 a todos. Cuéntanos, Medea, ¿qué tal todo? ¿Todo muy bien? Sí, todo muy bien. Gracias por la audiencia y Sí. por todos los saludos que nos han enviado. Ajá, y los Gracias por comentarios oírnos, y preguntas sí. que nos han hecho de los podcasts anteriores. Y en este día estamos con un invitado bastante interesante, muy querido por el Oasis Perdurabo. Es nuestro primer invitado internacional, que es el maestro del Oasis Chivalli en Argentina, Frater Ley 93. 93, buenas tardes, queridos Frater Caín y Soror Medea. Antes que nada, bueno, quisiera dar mis saludos a ustedes y también a todos mis hermanos de Chile. Decir que, bueno, es mutuo lo que dicen de ser queridos y espero que se encuentren todos bien, con mente lúcida. Gracias por este espacio, que no es la primera vez que lo brinda a nosotros el Oasis Perdurabo. Y aquí en el Oasis Chivalli, del otro lado de la cordillera, les esperamos este año, ya lo saben, para hacer trabajos telémicos como ya ha sucedido muchas veces juntos. Y bueno, deseo que no se pierda esa tradición que nos une. Claro, sí, de hecho, ¿cuándo se llevan a cabo estos trabajos? En junio de este año. En junio de este año estará viajando una pequeña comitiva del Oasis Perdurabo al Oasis Chivalli para poder trabajar en Para conjunto hacer algunos trabajos. Sí. justamente, como dice Maestre. Sí, ya los estamos esperando. Maestre, una de las primeras cosas que nos llama la atención a nosotros, que sabemos cómo ha sido el proceso de instauración de la OTO acá en Chile, ¿usted nos podría comentar un poquito cómo fue la historia de la OTO allá en Argentina? Por supuesto, pero yo quería remontarme un poquito más atrás en el pasado, a los orígenes de Telema en Argentina, que se remontan al año 1800. Así que me voy bastante para atrás. Claro, Ya. sí, por supuesto. Los orígenes de Telema en Argentina se remontan a la figura de Jules Solar. No sé si han oído hablar de ese astrólogo, músico, Sí. escritor, Sí. escultor y demás, que vivió entre 1887 y 1963. Fue amigo de Borges, de Oliverio Girondo, entre otros conocidos. Es muy largo contar todo el conocimiento que él tenía y todo lo que inventó, desde el pan-ajedrez, pan-lengua y lenguaje neocriollo. El tema es que ese personaje tan conocido tuvo encuentro con Aleister Crowley en París. En 1924 tuvo encuentro y lo conoce a Aleister Crowley, nada más ni nada menos, junto con su mujer escarlata en aquel momento, Lee Hirse. Cuando se conocen, Crowley le enseña varias técnicas de trabajo con simbología del I Ching, del tarot, de tatuas, como para recibir técnicas de visualización, y además lo inicia en la Golden Dawn, no, en la Astro Margento. Doble A. En la AA fue iniciado entonces Jules Solar. Sí. O sea que han tenido un contacto bastante intenso, a punto tal de que Jules Solar fue bastante como influenciado por la personalidad de Crowley. Quien lo haya conocido, lo ha retratado en un retrato realizado en 1961, un retrato muy conocido llamado Muy Mago. Y bueno, compró también su libro Magia en Teoría Práctica y demás. Eso fue como el primer contacto que tuvo un argentino con Aleister Crowley. Después seguimos con el campo Hor, que estamos ya en 1977. ¿En 1977?
1977 se fundó un campo JOR y lo han fundado, hasta donde pudimos investigar, 3 argentines, 2 argentinas y un argentino interesados en esoterismo en aquel entonces. Entre ellos estaba Josefina Yerza, Susana Lipschitz y un hermano que no pude encontrar el nombre, que viajaban a Nueva York, donde se contactan con la OTO, sus iniciados, y fueron iniciados, digamos. Durante los siguientes años participan de las actividades de la OTO en Estados Unidos, en particular en la logia Tahuti de Nueva York, y bajo su tutela abren ese campo JOR en Buenos Aires. Wow. Así que esa persona, Josefina Yerza, es bastante conocida por ser artista plástica, tarotista, hoy actualmente está alejada de la orden, pero es como una psicóloga lacaniana muy conocida y demás. Claro, había... Entonces, sí. Sí, ahí en cuanto a Josefina Yerza, ella también había sido la persona que le hizo una de las primeras traducciones al español del libro de la ley, ¿cierto? Eso. Ella eso misma, sí. Y además, Susana Lipschitz, su compañera en aquel momento, tradujo una parte de Magia en Teoría Práctica. ¡Wow! Oh, qué interesante el trabajo que han tenido las personas de Argentina en contacto con la orden, incluso antes de que se formaran campamentos como tal. Sí, pero bueno, del primer campamento como tal podemos hablar de 1977. Después ese campo JOR no se sabe qué pasó, desaparece. Y aparece en el año 2000 Oasis Baphomet. Oasis Baphomet a principios del año 2000 con Frater Brenius y Soror Gimel, que viajan a California para ser iniciados primero en la OTO. Y en 2002, bajo la iniciativa de ambos, fundan el nuevo campo Baphomet. Posteriormente, su estatus es elevado a Oasis en el año 2009 y funciona así durante 13 años con muchas actividades diversas, contando con la visita de hermanos de varios países. Bien, y luego seguimos a partir del 2015 con nuestro Oasis, que bueno, Oasis Baphomet cambia de maestro y de nombre, y continúa a partir de dicho año como Oasis Shivaji, realizando funciones diversas, que después no sé si me llegas a preguntar, pero voy contando. Claro, por supuesto. De hecho, podríamos darle paso justamente a la segunda pregunta que te quiero hacer, Frater, es sobre el desarrollo del Oasis Shivaji en la actualidad. Claro. Ya, porque claramente hay toda una historia que los respalda y es bastante, mucho más de la que nosotros podemos tener acá en Chile, pero sabemos que de alguna manera son nuestros padres o padrinos de alguna manera acá en Chile, pero sé que están en actividades, sé que hay un desarrollo en Argentina en este minuto. Si nos puedes contar un poco en la actualidad, ahora, ¿en qué están? Claro. Sí, por supuesto, pero antes de contar, quiero decir que todo vuelve en algún momento y ahora, hoy en día, recibimos bastante ayuda de nuestros hermanos de Chile, así que no es tanto que el Oasis nuestro es más antiguo, sino que creo que es bastante mutuo el intercambio y quería agradecerles por eso también. Y ahora paso a contar. Gracias a ti. Actualmente Oasis Shivaji es el único cuerpo oficial de la OTO en Argentina. Está habilitado para realizar iniciaciones de 0 a tercero, así como la misa gnóstica, bautismos, confirmaciones y demás. Y sus integrantes, tanto iniciados como no iniciados, nos reunimos más o menos un sábado por medio
para brindar clases de magia enoquiana, de tarot, celebrar misas de Baphomet, que es una de las actividades que nos caracteriza bastante. No sé por qué, pero bueno, es particular. La misa gnóstica por el momento la estamos ensayando, brindamos información de introducción al sistema de grados para principiantes y por supuesto que cada año hay una serie de ceremonias iniciáticas que es el eje central del trabajo de la orden. O sea, básicamente llevamos adelante prácticamente todo lo que se espera de un oasis, salvando un par de cosas. Maestro, hay una cosa que nosotros con Carolina hemos estado investigando acerca de usted, que usted tiene, usted se dedica al yoga. Ese es como su primer... ¿Sí? El yoga me olvidé agregar una cosita al respecto de como una característica propia de nuestro oasis. Sí, por supuesto. Como estamos hablando de las actividades que llevamos a cabo y demás, nosotros hemos realizado por primera vez en la historia de la OTO Argentina un encuentro transfeminista para generar un espacio de reflexión e inclusión para mujeres cis, trans, travestis, hombres trans y no binarios, para cuestionar y dialogar sobre la magia biologista imperante, homofobia internalizada, los roles que se asignan a varones cis en los rituales. Después las estadísticas que te voy a contar mucho más adelante son bastante interesantes, el tema del sexismo y acoso y cosas por el estilo. Está la idea de convocar un segundo encuentro similar a este, generar un espacio de conexión transfeminista y además nuestro oasis consiste en sí mismo de gente de diversos orígenes culturales, de diversos países como Brasil, Uruguay, Rusia, gente del interior del país, o sea que tenemos diversidad de género y sexual bastante interesante y creemos que somos un espacio inclusivo para las personas de la comunidad del LGBT que podrán encontrar acá el trato que corresponde que se les brinde. Y no alentamos ni permitimos comportamientos machistas, sexistas, ni gordofóbicos o transfóbicos. Tratamos de usar el lenguaje inclusivo, si bien no es obligatorio, para no dejar afuera a ningún hermano o hermana, o sea que lo que no se nombra no existe. Eso como una característica particular de nuestro vaso, digamos. Claro, qué interesante labor. Considero que la magia, bueno, como dice uno de los títulos de los libros de Crowley, la ley es para todos. Por tanto, la práctica mágica, justamente se extiende para todos. Y es increíble que eso también sea mucho en las órdenes mágicas, el tema de que ya sea en rituales o simplemente en trato, hay un trato distinto. Entonces, esta labor de inclusión dentro de una orden mágica a personas que son transexuales y bueno, todo el colectivo, es un trabajo increíble, por lo menos para nosotros es muy adelantado, muy avanzado. Pero... es un trabajo porque hoy en día hay mucha falta de información, si bien la información está ahí, hay mucho prejuicio todavía que se continúa del león pasado, pero bueno, esos temas por ahí los vamos a desarrollar en la parte 2. Sí, justamente, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pero continuando con nuestra línea, quería consultar por esta faceta suya del yoga. Sabemos que es una persona muy preparada, que nos ha ayudado también con un artículo en la segunda edición de Heliópolis, el capítulo 1, que fue acerca de los Nat-Siddhas en ese entonces. Entonces ya de ahí teníamos el primer antecedente de Frater Lake, que es una persona muy allegada al yoga. ¿Podría contarnos cómo funciona usted con el tema del yoga y además cómo esto se puede incorporar a Telema?
funciona yoga en Telema? Claro, justamente. Desde tu punto de Desde vista. tu punto de vista, con tu experiencia, con lo que has visto, cuéntanos un poquito en verdad cómo tú funcionas con el yoga. El artículo que había escrito en su momento lo elegí en realidad por el tema de yoga y magia, porque la secta que había descrito trata ambas cosas juntas, que más adelante lo puedo traer a colación como comparando yoga y magia, que Justamente. es lo que tienen en común. Sí, que claro. Pero yoga y telema es diferente. Yoga y telema son otras cosas. Ya. Telema es como más bien una filosofía de vida. No necesariamente se llega a practicar magia, aunque más tarde o temprano, digamos, es recomendable igual. Quizás la pregunta va más por el lado de que en el 2017 tú nos acompañaste en la conferencia con una introducción y una charla bastante interesante y muy cargada de información respecto al yoga y respecto a cómo poder instaurarlo en nuestra vida diaria como un telemita para fomentar un poco nuestro nivel espiritual o de alguna manera nuestro equilibrio diario. Quizás sea un poco ese lado por donde va la pregunta de la información y de la expertise también que tienes tú respecto al yoga, porque sé que es bastante material por parte tuya y me gustaría saber un poquito hacia grandes rasgos para quienes no, a lo mejor no saben lo que es yoga o han escuchado un poco de yoga que de repente está tan en boca. Más en sencillas palabras como para que el principiante o alguien que se esté recién informando respecto a esto pueda saber algo más de parte de alguien que es más experto en este tema. Bueno, sí, a veces ser experto complica la cabeza porque no sabes por dónde empezar. Exacto. Lo que me pasó en la conferencia es que preparé una cosa de 3 horas cuando me correspondían 40 minutos y es el mal que tengo, ¿no? Mira, Jiménez Rueta dijo en su introducción, yo recomiendo leer 8 lecciones sobre yoga recién después de haber leído algunos textos tradicionales sobre el yoga, para que no haya confusión, ¿no? Y yoga viene de yu, que significa ligar en conjunto, unir bajo fuerza, poner bajo yugo, y es un término usado en general para designar cualquier técnica ascética o un método de contemplación y de meditación. Y no se puede hablar provechosamente del yoga sin haber precisado de qué yoga se trata. Si es un yoga clásico de Patanjali, un yoga popular, un yoga ascético, el yoga erótico, y en ciertas tradiciones, de lo que se trataba mi conferencia de la otra vez, es un sistema de prácticas mágicas, que es ahí donde se conecta mucho con la Magic de Telema, en ese punto, ya que subraya el cultivo de voluntad en la autodisciplina del practicante o de la practicante. Después, no sé, están un montón de beneficios o del por qué se introduce en la práctica del yoga en la Oto. Quizás ya es otra pregunta. ¿Por qué se recomienda tan enfáticamente practicarlo a lo largo de la carrera de la orden? No sé si quieren que siga con eso. Sí, me interesa supuesto. bastante que puedas aclarar un poco eso, Frater, ya que muchos de nosotros también practicamos parte del yoga y considero que es bastante importante que la audiencia que nos escucha sepa cómo ir enfocado el yoga en nuestra vida termita. Claro, además que ahí también se da algo muy interesante, porque muchas personas dicen, oye, pero Telema necesariamente yoga, y se hacen la gran pregunta, ¿para qué me sirve? Entonces es interesante que una persona con su trayectoria nos puede indicar cómo a nosotros nos puede beneficiar en nuestra práctica diaria y esa clase de cosas. En realidad ni siquiera no lo digo yo, lo dice Crowley, antes que nada, lo recomienda él.
Crowley enfáticamente recomienda a lo largo del progreso en la auto practicar yoga y sus técnicas en cada etapa del avance. Después de cada iniciación se proveen ejercicios de yoga apropiados. No propone técnicas de karate, de iaido, de paracaídas, ni otra cosa. Él propone la práctica de yoga y por algo es. Exacto. El trabajo del auto se basa en sistemas de grados, como ya sabemos, y las iniciaciones son otra forma de activar los chakras o plexos centros energéticos con sus energías latentes. Por lo tanto, surgirá la necesidad de direccionar esas energías movilizadas por las iniciaciones. El yoga, por un lado, ayuda en ese camino, equilibra los movimientos energéticos, esa anatomía sutil. Por otro lado, creo yo, ya son deducciones mías, la tradición ocultista occidental es, por lo que observé hasta ahora, es un 99% abstracta. Consiste mucho de estudio, de lectura, de sedentarismo. El ritual también como formaría parte de lo abstracto. La parte mental en Occidente está sobrecargada con todo eso, y el cuerpo, pobrecito, con sus energías latentes, no encuentra desarrollo apropiado, hasta incluso a veces se lo ve como algo despreciable. Todavía, aunque no lo crean, seguimos con esa tendencia dualista de Platón, sí. El cuerpo es lo menos, no es tan importante, es la cárcel del alma, y demás. No tan abiertamente, pero sí está ese tema. Y creo que para equilibrar esa cuestión un poco, Crowley introdujo yoga y no otra disciplina física, como una herramienta de trabajar y redescubrir el propio cuerpo, aceptarlo en cierta manera. Además de trabajar con el cuerpo, yoga aporta una dimensión esotérica a nuestro ser, porque otro deporte quizás no tiene esa profundidad y el yoga sí, y traza correspondencias con el proceso iniciático que llevamos dentro de la orden, correspondencias con el árbol de la vida, por ejemplo, etcétera. Y luego, bueno, hay otros beneficios que yoga cultiva, como entrena la parte evolutiva e intuitiva de nuestra mente. Se utilizan como herramienta mágica para hacer cambios en la naturaleza de acuerdo a nuestra voluntad, con esa parte evolutiva. Otra herramienta que desarrolla el yoga es la imaginación. Es muy importante en los rituales, es decir, que a lo largo de la carrera mágica van a confluir ambas doctrinas, yoga y magia. Es decir, yoga cultiva la imaginación para aplicarlo luego en la magia ritual, para que los cambios se materialicen más rápido y con mayor exactitud. Yoga desarrolla esa habilidad de remover malezas y rocas internas, quita lo que no somos, aumenta el control sobre el cuerpo, mente, emociones, aumenta la energía vital, que es una cosa casi física, y cuanto más energía tenemos, menos cansancio y más fuerza tendrán nuestras operaciones mágicas también, porque ¿de dónde sacamos si no la fuerza? Y nos sentimos moribundos, digamos. Lo mismo pasa con la mente, que va a estar más lúcida. Podemos evitar estados no deseados durante la práctica mágica, como el de la locura, confusión, ignorancia, ira, avaricia, envidia, decrepitud. Son todos estados que tarde o temprano vamos a enfrentar en nuestro progreso en la Oto como magos, y solo el éxito será nuestra prueba. Así que el yoga ayuda a evitar todas esas cosas. No asegura el éxito total en todo eso, y la magia tampoco lo asegura, pero sí aumentan las posibilidades de hacer las cosas bien, de encontrar nuestro objetivo en la vida. Así que bueno, todos esos beneficios, digamos, supongo que son el porqué de recomendar la práctica del yoga, ¿no?
Claro, de hecho, si lo miramos desde ese punto de vista, no tan solo es importante, sino que es prácticamente vital poder contar con una herramienta como el yoga para aquel que desee caminar el sendero de la magia, por lo menos en la OTO. Maestre, es muy equilibrante, sí. Claro, ¿no? Y es muy interesante también esto que menciona de donde se junta realmente y donde me indica de que en la misma iniciación de la OTO se mueven energías, que el yoga te ayuda a trabajar con esa energía y como usted indica, se alcanza como una especie de equilibrio energético gracias a lo que te entrega el yoga. Porque te conecta con tu propia tierra, que es tu cuerpo. Nosotros los occidentales tendemos mucho a, no sé, voy a usar un término, a flashear las cosas. Y el yoga lo que te hace es ver las cosas como son, realmente, verte a vos mismo, a vos misma desde afuera y realmente comprender como testigo si estás flasheando algo o no. Verte desde afuera un poquito. Que lo que en la magia sucede es que uno medio que se va. Claro, sí, uno se abstrae un poco. Bastante a veces. Maestre, una pregunta. ¿Nos podría contar un poquito acerca de sus comienzos en el yoga? ¿Cómo usted parte con el yoga? Sabemos que por ahí hay una serie de viajes ligados a esto, con enseñanzas nuevas. Cuéntenos un poquito su historia con el yoga. Y más o menos hace más de 10 años que estoy dando clases. Empecé practicando por una cuestión de salud física y mental. Apenas vi que me resultó, quise aprender a enseñar y fui a la Universidad del Salvador, terminé la carrera, me fui a la India para hacer un posgrado. Viví un año en la India y bueno, a la vuelta seguí trabajando y perfeccionándome más. Hice un par de cursos más con mi maestro, que es Fernando Calviño, en Argentina. Después me apliqué como profesor civil de yoga para servicio penitenciario. O sea, quise aplicar la práctica de yoga no solamente con mis alumnos, por así decirlo, de población general en los clubes, sino en poblaciones más bien conflictivas, para ver si realmente cómo funciona la cosa. Por eso, bueno, quise trabajar en el hospital psiquiátrico Borda, en el penal, y bueno, aprendí bastante con ese tema. Cómo funciona la mente, qué es la mente fragmentada, cómo funciona la locura, hasta dónde que nos puede tocar lo mismo practicando magia, y cómo el yoga ayuda a no caer en esos estados. Y bueno, después la cuestión social, aprendí bastante en la cárcel, esa cuestión social que por ahí la veremos en la parte 2 de nuestra charla. Claro. Pero todo eso lo aprendí gracias a dar clases de yoga. Ese fue su comienzo en el yoga. ¿Cómo usted partió? ¿Se dio cuenta de que con ciertas prácticas usted conseguía avances en lo que deseaba? ¿Nos podría indicar algunos consejos para las personas que están recién partiendo con el tema del yoga y en la OTO? Decir, cómo comenzar con... Claro. Como una práctica básica. Claro, ¿cómo comenzar con la práctica? ¿Cómo partir de este estado en el que no haces nada de yoga y te quieres comenzar a empapar de todo esto? Entre lecturas, entre qué podemos hacer y cosas así. Miren, si están dentro de la OTO y tienen su guía y alguien que les pueda recomendar las prácticas del yoga según la guía de las iniciaciones, bien. Pero si no lo tienen, la verdad es que la única recomendación es encontrar un centro de yoga
cercano a tu domicilio, porque generalmente si viajas mucho terminas abandonando la práctica. Después recomiendo bien elegir el estilo que concuerda mejor con tu personalidad, porque hay varios estilos de práctica. Se puede elegir perfil de practicante Iyengar, lo pueden investigar, o perfil de Ashtanga, a mí me gustan ambas. Pueden empezar, la pregunta es si se puede empezar con un libro de manual, porque hay libros. Claro, en ese caso, en esos libros de manual, justamente, ¿bastaría solo eso? ¿Bastaría solo quedarse con lo que Crowley explica en el Liber Ada, no? La verdad que me parece que no. Yo creo que no, porque uno no va a saber nunca hasta qué punto hace bien las cosas. Se puede empezar de esa manera, empezar con un libro, claro, pero yo recomendaría, y no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, ir a practicar a un lugar. Y si es un lugar que te sienta bien a tu mente y a tu corazón, mucho mejor. La idea es elegir esa disciplina de esa forma, practicarla de esa forma. Es decir, traten de buscar un espacio donde practicarlo. Igual, tener un libro de guía está bien. Entonces, de esa manera, te agregan a tu rutina telémica diaria una serie de asanas, de posturas, agregar una o dos técnicas respiratorias, elegir un solo mantra para recitarlo en forma de japa, en forma continua. El mantra actúa como un escudo sobre nuestro cuerpo antes de salir de nuestra casa. Es como una especie de meditación de oro que nos cubre como de un huevo que nos protege. Agregar ejercicios de concentración, por ejemplo, trataka, diversas formas de meditación que serenan la parte mental, practicar quietud física, silencio, yoga nidra. Pero el tema es que si alguien que es recién principiante no va a saber si está haciendo muy bien las cosas o no. Claro, es interesante dejar eso muy claro, de que con los libros puedes llegar hasta cierto punto, pero en estricto rigor nunca sabes hasta qué punto llegaste si no hay una instrucción. Los libros nunca van a reemplazar al maestro o, en su peor caso, al instructor. Incluso a un instructor medianamente bueno, porque es aquel que ya practicó las cosas y te va a transmitir de qué manera se hace en la práctica. Pero no es difícil encontrar un centro de Iyengar certificado, un centro de Ashtanga certificado y empezar de esa manera. Y además mirar un libro, que ahí la bibliografía te la voy a dejar toda entera para que los mejores libros de yoga para que comiencen con eso. Y bueno, tratar de amalgamarlo con la guía de la otra, ¿no? Ahora vamos a hablar de la labor social de la OTO en Argentina. Claro, de lo que se está haciendo, que esto también es muy interesante. Sí, yo sé, Frater, que tú estás haciendo bastantes cosas. Nos comentaste al principio todo lo que tiene que ver con este movimiento de integración de las diversidades sexuales. Entonces, un poquito para que nos comentes más a fondo de lo que fue la pincelada al principio de la labor social de la OTO en Argentina. Pues sabemos que de por sí la OTO es social. Entonces, para darle un poquito más de salida al mundo de lo que está sucediendo en Argentina, que acá en Chile igual está súper latente, pero de alguna manera nosotros estamos un poquito más apagados en ese sentido, porque yo veo que tú allá te mueves bastante con lo de las charlas, con todas las actividades que están haciendo para incluir, lo mismo que de los ancianos, que tú subiste el video el otro día. Entonces hay hartas actividades que yo veo que tú estás haciendo, entonces para que nos comentes un poquito respecto a eso, ¿ya? Bueno, cómo no. Justamente quisiera comenzar con una frase medio ya usada, pero para mí al menos funciona de esa manera, y es que lo personal es político, y propagar la ley de Telema también es política. Preferir reducir la magia a unas pocas personas, minorías, no sé, de clase media, también es política. Política con la cual además no comulgo para nada,
como bien dijiste, la OTO es una orden sorora y fraternal, o sea, a quien le guste o no le guste, es una orden social y no se puede escapar de hacer política con eso. Voy a citar a Crowley, de hecho, que dice en la OTO, las iniciadas funcionan como un grupo mágico, social e incluso político, en sentido de promulgar la ley de telema al público. Y tampoco creo personalmente que es contradictorio hacer política o militancia social y ser telemita, para algunos que dicen que un mago no hace estas cosas, al contrario, todo el cambio interno que uno pretende generar no queda confinado, de lo contrario, en 4 paredes de la casa, y es como ir a una clase de yoga suelto y no llevar la transformación hacia afuera. Termina siendo incompatible con lo que uno proclama hacer y al desvincularlo de lo social. Entonces la OTO es una orden sorora, fraternal, tiene una impronta social muy prominente por naturaleza, está armada de esa manera y es adrede a propósito, y es un campo de acción donde uno puede aplicar aquello que viene experimentando en las iniciaciones, profundizando con los estudios. Por lo tanto, no estará exente de las cosas buenas o no tan buenas que rigen en el inconsciente colectivo, en nuestra construcción social. Digamos, no cuestionarlo para mí es imposible. Lo que hacemos en la calle, en nuestra vida cotidiana, lo trasladamos a las reuniones regulares, a las iniciaciones, a la formación de rituales, a los libros de magia, a los roles, a los derechos o falta de derechos, a los privilegios. Y a pesar de que el libro de la ley diga lo que diga, que todos somos estrellas, a pesar de que el Liber-Os diga lo que diga y declare nuestros derechos, desde el punto de vista telémico, está lo ideal y está lo real, en donde no siempre se respetan los códigos telémicos. Entonces, la OTO es una orden que ya sabemos que es básicamente de la orden de la magia sexual. Ese significado, qué significa eso, se profundiza obviamente con el tiempo, pero por lo pronto, personalmente, creo que el sexo, en cualquiera de sus expresiones, profana, ritual, simbólica o literal, es una herramienta de poder o de empoderamiento, es decir, que está directamente relacionada con cuán seguros somos de nosotros, que hacemos lo que nos convenga a nosotros o hacemos lo que los demás esperan de nosotros, si podemos o no reconocer una manipulación exterior. ¿El sexo te empodera o es una herramienta de esclavitud y sometimiento? Entonces, dentro de la OTO, con esas cosas hay que estar muy observador, me parece. Y al estar yo en la OTO, en la Iglesia Gnóstica, por 15 años, he visto la repetición de los mismos patrones y roles no tan salubres, los llamaría sexistas, es decir, uso de la sexualidad para privilegios de uno y reducción de poder de otros. Sí. Después voy a dar ejemplos muy concretos, cosas que son reflejos de lo cotidiano. Es decir, no es una cosa de la orden solamente, sino que sucede en la vida diaria, pero en la OTO siempre con algún fundamento místico que lo avala para echar humo, o bien biologista, pseudocientífico, cuando pretende pasarse en un segundo de ser místicos a biólogos racionalistas, dejándole el rol menos privilegiado a las feminidades y excluyendo a otros géneros de la posibilidad de participar en los trabajos de la OTO. Aunque en Estados Unidos he visto que las políticas de género dentro de la OTO están un poco más avanzadas, más discutidas, hay más espacios seguros para la mujer, porque ya han pasado por cosas de violaciones incluso y demás, cosas que se han mencionado en las redes, por lo tanto hay mayor espacio de resguardo para la mujer en Estados Unidos y mayor conciencia de crear espacios seguros también. En Latinoamérica todavía estamos un poco lejos de eso. Por lo tanto, el 13 de octubre del año pasado hemos realizado el primer encuentro sobre todas esas problemáticas de género, de inclusión
en las órdenes esotéricas en general, lo que respecte al esoterismo. Y la idea es volver a repetir el encuentro alguna que otra vez. Frater, volviendo un poquito más atrás y tomándome del punto que estabas hablando de que en Estados Unidos claramente los derechos de la mujer o de la diversidad están un poco más resguardados, tú, así personalmente, ¿qué piensas que ocurre acá? Porque la OTO tuvo su auge más fuerte en el año 60, cuando estaba todo el movimiento hippie, todo el movimiento revolucionario, donde se podría decir que fueron las primeras luces respecto a una igualdad entre mujer y hombre y entre la diversidad de género. Y la OTO, al parecer, aún nos quedamos como en el pasado. ¿Crees que tenga que ver un poco con la cultura? Porque sí o sí que en Latinoamérica es súper latente el hecho del machismo acá. ¿Crees que tenga que ver con algo cultural que traigamos desde nuestro seno familiar? Creo que sí, igual ojo, no es que en Estados Unidos están más allá del bien y del mal, siguen estando con la misma problemática, pero sí, no sé por qué motivo, quizás por el motivo cultural, es que no están, como que las cosas se trascienden un poco más rápido, ya no se quedan en esa desigualdad que parece de la época de las cavernas, y en América Latina todavía el machismo es como muy naturalizado todavía, y creo que es un tema cultural, sí, es algo que, bueno, se combate con el tiempo, con paciencia y por lo que estamos haciendo también. Es interesante además darte cuenta de que en muchos temas, socialmente hablando, en muchos temas de a poco, todos estos colectivos, todas estas minorías, ¿ya?, han sido calladas o han sido invisibilizadas. Es interesante que actualmente se puedan pronunciar de alguna forma en base a la labor que la Oasis Chivay está llevando a cabo en Argentina, se puedan pronunciar todos estos que han sido invisibilizados, vejados en base a esto, y que además son tan competentes como cualquiera para poder llevar a cabo cualquier ritual o cualquier membresía dentro de cualquier orden, principalmente. Entonces es importante el trabajo que se hace, y que ya con el simple hecho de visibilizar esto... Empezando por hablar, claro, hablando del justamente, tema. Justamente. Empezando hablando. Y lo que hicimos es como una pequeña revisión sobre el tema de inclusión y vivencia en las órdenes esotéricas en general. Y creo que todo se reduce un poco más en la OTO todavía, que tiene la magia sexual como el corazón propio. El sexo siempre fue y sigue siendo un tabú relacionado con proyecciones personales, prejuicios, lo liminal, marginal, prohibido, también como una herramienta de dominar al otro. Muchas veces lo mezclan con lo religioso, es una forma de manipulación también, siempre para el lado sexista y misógino, es decir, no es que hay manipulación de ambas partes, sino siempre se somete a la mujer o a la parte femenina, por lo cual, para salir un poco de ese oscurantismo que muchas veces nos lleva a conceptos erróneos, daña la salud, violenta a las personas, una solución podría ser dejar de mistificar tanto y de sacralizar tanto lo sexual, sobre todo lo relacionado con lo femenino, en ese proceso de profundizar en uno mismo. Y les aseguro que el efecto no va a disminuir por ello, el efecto que uno busca con la práctica mágica, al contrario. Crowley creo que llamaría todo eso caer en superstición. Creo que caemos mucho en superstición acá, y en Estados Unidos no tanto también. Además, al sacralizar, entre comillas, el cuerpo de una mujer, se le impone una prohibición tras otra, se la confina a pocos roles limitados, al servicio del hombre, se le quita incluso el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. El uso de la magia sexual debería liberar, empoderar y no esclavizar. Además, solamente la persona misma tiene el poder sobre su propio cuerpo. Y al ser la OTO una orden de magia sexual, lo que sucede son cosas como se genera un morbo por parte de varones cis y género, en su mayoría. Un hombre cis es aquel que
se identifica con el género que le han asignado. Casi siempre la mayoría de los miembros de la OTO son varones cis en busca sexual, no sé por qué, mientras la OTO tiene otra finalidad. Al haber mayoría masculina cis y pocas mujeres, comienzan a competir entre ellos. Son cosas que estoy hablando prácticamente todo de experiencia personal. Claro. Claro. Comienzan a competir entre ellos, buscan quién sale más rápido con alguna, molestan insistentemente a las congregantes femeninas, se generan presiones a las mujeres para determinar determinadas tareas y se les niegan otras. No hacen, por ejemplo, de exorcistas, no se las convoca para destierros, se obligan a las mujeres siempre de aspecto más sexualizado y hegemónico a oficiar de sacerdotisa, con la excusa de que no hay otra, cosa que me ha pasado, y cuando aparecen otras candidatas no se las considera por no gustarle al sacerdote, por ser gorda o flaca, y cosas por el estilo. Luego hay discriminación por orientación sexual, burlas por detrás de los hermanos homosexuales cis, no de frente, sino como burlas en general por detrás. Tener concepción de amor lésbico solamente para el placer del varón, cuando es totalmente autónomo. Exacto. Y por eso es lésbico justamente. Teorías insólitas, no sé de dónde salen, basadas en la homofobia, seguro, internalizada, de que la magia sexual entre personas del mismo sexo no funciona o es magia de segunda, y generalmente lo explican porque no es capaz de engendrar un hijo biológico, como si tener un hijo que te copie biológicamente fuera el sumum bonum de la existencia o el propósito mágico en este mundo para todos, y no es así. Luego, al no saber cómo tratar a una persona transgénero, se la aparta de la participación con la excusa de genitalidad o con explicaciones difusas. Después de haber estado años en la OTO y habiendo realizado muchas veces las iniciaciones de varios grados, puedo afirmar que nada tiene que ver la genitalidad del candidato en ningún momento de la ceremonia. Por supuesto. Y que la identidad de la persona, su pronombre, deben respetarse siempre con o sin intervenciones quirúrgicas. Digo eso porque luego van a escuchar un testimonio de una mujer transgénero que se topó con esa problemática antes de ser iniciada Minerval. Así que por eso no voy a hablar. Y además en nuestro país, en Argentina, ya es ley la identidad de género sin necesidad de reasignación sexual masculina, femenina, externa. Bien, varones o mujeres son admitidas en la OTO, no se habla de otras identidades y se dice que con iguales derechos y privilegios, pero no es cierto, ni es llevado a la práctica muchas veces. Personalmente doy fe de eso y no soy el único. Antes las mujeres ni siquiera eran admitidas a las órdenes iniciáticas, las excepciones en la historia son pocas y su rol mayormente secundario, ni hablar todavía de otras identidades de género y su correcta inclusión en la orden. Todavía se espera que antes de sus prácticas rituales la mujer opte por obligaciones en su casa, limpieza y cuidado de niñez, y esas tareas no son repartidas con sus parejas varones si ambos están en la orden, por ejemplo. Claro. Como dice Soror Georgia, creo que en algún momento ustedes publicaron algo de ella. Sí. La hermana Georgia, OTO se proclama como igualitaria para hombres y mujeres. Pretende estar a la vanguardia de la sociedad, pero en cambio parece ser un club de wannabes, de W gentlemen, de chicos ya grandecitos. Sí. Y también estoy de acuerdo con ella cuando dice que el sexismo y la evasión del tema, hay mucha evasión de eso, se basan en cuestión de género que se esconde en todo nuestro sistema, solo que en la OTO se lo cubre con cosas metafóricas, simbólicas, mágicas, representativas y biológicas. Pero en el fondo, creo que Crowley dijo, no traten de velar sus vicios con palabras virtuosas. Estamos hablando siempre de lo mismo y simplemente están evadiendo constantemente la problemática.
También Soror Georgia plantea que la auto ha sido escrita por hombres para hombres, sí, embutidos en el sistema patriarcal, para que los hombres hagan su propio enfoque sobre la divinidad femenina, o sea que está todo divino, todo bien, pero es un enfoque y nada más. Exacto. Viendo esa perspectiva totalmente objetivizante de las mujeres, feminidades y similares, y es androcentrista. No ofrece un canal igual para trazar una perspectiva sobre la divinidad masculina para las mujeres o para aquellas que quieran hacerlo. Ni siquiera esa necesidad está reconocida como un propósito posible en la OTO. De nuevo, al igual que en las calles, en la OTO solo se trata de la reapropiación de roles, de que cada uno haga su voluntad. Para eso el sistema debe dejar de ser andro, hetero y ciscéntrico. Exactamente. Y justamente. También, a su vez, las mujeres y feminidades necesitan caer en la cuenta que están siendo desplazadas y no sentirse vangloriadas cuando son sexualizadas en el rol de sacerdotisa como ser un premio, y que la feminidad no es una sola cohesiva masa singular que se mueve como un solo útero sagrado de acá para allá sin voluntad propia, ni que todas las mujeres tampoco tienen útero siquiera, que todos somos individuos sujetos de derechos, de voluntades, y no somos reductos de una copa en mano y un ojo que mira con deseo a un hombre heterosis, digamos. Creo que la OTO no se reduce a eso. Sí, claro. Personalmente, por ejemplo, las problemáticas con las que yo me enfrenté durante todos esos años, por no decir que me han pasado a mí dentro de la orden, o que vi que han pasado a mis hermanas, sexismo, acoso por parte de los hermanos, transfobia, lesbofobia, forzamiento a roles determinados. No estoy hablando de algo que pasó en otro país a alguien, estoy hablando de lo que me pasó a mí. Gordofobia, es decir, desplazar a las hermanas que no cumplen con la expectativa del sacerdote. Sobre todo eso, el tema del control del cuerpo les pasa a las mujeres, no a los hombres. Sí. Todas las cosas muy naturalizadas como algo normal, algo como debe ser, de lo cual no se puede salir, y si lo cuestionás, como yo lo hice en su momento, entonces te tratan como molesto, alguien que protesta y siempre trae problemas. Claro, conflictivo. Claro. Alguien conflictivo, sí. He escuchado a hermanos, varones, cis, declarando a espaldas de sus compañeras sexuales que le van a meter cuernos a su compañera embarazada con otra a modo de chiste, pero que lo iban a hacer en serio. Es decir, que se fomenta la mentira sexista, ¿no? En la vida profana he encontrado las mismas cosas, igual que en la OTO, y no lo considero sano ni apropiado para una orden mágica iniciática. Más bien es algo propio de un club de hombres, como ya se dijo, que se encubren entre ellos. Claro. Hoy en día un 99% de los interesados que escriben a la OTO siguen siendo varones cis. También hay que preguntarse por qué. Aunque recientemente la cantidad de mujeres ha crecido un poco al ver nuestra política de trato. Claro. Lo cual se explica con que las mujeres ya saben que van a deber pasar por una prueba de incomodidad, e incluso de acoso, insinuaciones, si llegan a asistir a un lugar desconocido, y si no llegan es por miedo, porque van a un lugar desconocido y ya se sabe. Claro. A su vez, cuando esos varones sí se acercan por primera vez a las reuniones, mayormente esperan ver a otro varón cis de maestro, de lo contrario se ven decepcionados, o bien, como me ha pasado, empiezan a desafiarte, a ver cuánto sabes, porque siempre se cree que cualquier varón cis sabe, y una mujer o alguien quien es leído, mujer, tiene que demostrar que sabe. Sí. Entonces se ven decepcionados o simplemente no vuelven, mayormente. Y si no, bien empiezan a decirte cómo, cuándo deberías hacerles las cosas para iniciarlos, que también me ha pasado. Después de todo, es una problemática social, no solamente de la OTO, pero eso no significa que debemos como continuar perpetuándolo. No me parece
saludable. De hecho, nosotros Y como durante- orden deberíamos tener una visión de altura de miras totalmente diferente, como tú dijiste, dentro de lo que hablaste con anterioridad, respecto a que dentro de una orden mágica como la de nosotros no deberían darse ese tipo de situaciones, porque sí o sí nosotros estamos a otra escala espiritual dentro de la misma, entonces no debería suceder. Eso podría ser dado hacia afuera, en el trabajo, porque el mundo se mueve de esa manera, pero nosotros nos movemos en otra sintonía, entonces no debería suceder ese tipo de cosas dentro de una orden mágica. Ujú. Claro, ahí también hay que tener en mente una cosa de que muchas personas que quizás estén escuchando esta entrevista en estos minutos piensen, oye, pero si Crowley era un conocido misógino, el típico, por supuesto, lo era, y si lo era, muy bien, pero eso no quiere decir que la misoginia esté como inmersa en los códigos morales de la OTO. Al contrario, tampoco O hay que eso esté copiar a claro, Crowley y justamente. olvidarse de las iniciaciones. Creo Justamente. que lo que vale es el trabajo mágico, que como mago Crowley era excelente, pero Claro. eso no quita que era un sexista de su propia época. Justamente. También hay que reconocerlo. Justamente, y eso se reconoce, pero también se entiende que eso, por lo menos en la OTO, que se quiere externalizar, tanto en Argentina como acá en Chile, no es algo que se esté generando, que se esté dando o que se esté propiciando. Se trabaja para ello, básicamente. Y para cualquiera que diga, hey, pero ese Crowley era misógino, Crowley era misógino, la OTO no es Crowley. Eso Sí, hay pero que si dejarlo. Crowley comía caca del inodoro, vos también vas a hacerlo, entonces. Claro. Es como que hay que tener un poco de discernimiento. ¿Qué tiene que ver? Justamente. Por lo mismo es importante hacer esa aclaración, porque si bien nosotros que estamos dentro lo tenemos claro y trabajamos por ello, aquella persona que se encuentra en la audiencia que no lo tiene claro, es bueno dejárselo bastante claro, que por lo menos los preceptos actuales de la OTO no es lo que Crowley pensaba, lo que Crowley hacía. Bien. Claro, sí. Y tengo algunas estadísticas que ha realizado una hermana que realizó un relevamiento sobre la demografía imperante en las órdenes esotéricas en general, así como las problemáticas más usuales dentro de esas órdenes, no solamente de la OTO. Los datos fueron recopilados a través de entrevistas, foros, artículos y documentos varios. Por ejemplo, se han tomado grupos telemitas y otros con orientación telemita, que no es la OTO, donde entre 67 y 77% eran varones cis y solamente 18 a 28% mujeres cis. Y de 0% a 6 otras entidades. En los grupos wiccanos, por ejemplo, en la Wicca se observa una mayor presencia femenina. Sí. Es interesante verlo. Ahí las mujeres y varones están 50-50%, por lo menos. Pero en las órdenes que tienen que ver con la magia ceremonial, magia sexual, las mujeres siempre van a ser minoría. Y estaría bueno que cada uno se pregunte por qué. Conclusiones sobre grupos orientados a la magia ceremonial. En los grupos de magia ceremonial el porcentaje de mujeres oscila, como dije, entre 18 y 28%, siempre son minorías. Los hombres cis suelen permanecer por mayor tiempo en los grupos, mientras que la participación femenina es más breve e inestable. Detrás hay miedo, inseguridad y hartazgo de tener que pasar por más de lo mismo. Y las mujeres suelen tener menos participación en los rituales, a menos que los mismos requieran de una figura femenina y los roles binarios, como Misa de Babylon, Eposteia y Liber 15. Fuera de eso, es como que no encuentran el modelo propio del que copiarse, porque siempre son los varones que hacen los rituales. En general, los rituales de apertura y destierro son realizados por varones, por lo cual, al querer hacerlo, las mujeres les cuesta encontrar su propio modelo a seguir. Si ven los libros de magia, siempre el modelo es neutro o varón cis. Claro. El que está en los dibujitos incluso. Sí. sobre todo, sí, no hay una mujer haciendo rituales. Y eso lo naturalizamos también en la orden. Sobre todo les cuesta a las mujeres encontrar su propia voz en los destierros, pronunciación. Sí. Tienden a imitar las voces masculinas, cosa que no tienen por qué hacerlo. Exacto. No deberían. Que es lo que mayormente sale
está presente y no tienen posibilidad de buscarse a sí mismas entre ellas. Se da por sentado, como dije, que un varón sí sabe, mientras que las mujeres en la orden deben probar su conocimiento, constantemente además. Gran parte de las mujeres interesadas en el esoterismo suelen orientarse finalmente a Wicca, en particular, porque son grupos más exclusivos y seguros para mujeres. No se pudo contar con suficiente información sobre mujeres trans, varones trans, travestis y no binarios, por lo tanto queremos convocar además a todos con sus testimonios, experiencias dentro de la OTO, en todo el mundo, o algún grupo esotérico, para incluirlo, porque necesitamos más testimonios de las personas mencionadas que ya están en la OTO o están interesadas en ingresar, que nos cuenten sus dudas al respecto, experiencias, si se han sentido maltratadas en cuanto al género, tuvieron algún problema por su identidad, orientación sexual y demás. Y luego tenemos principales temores y dudas de mujeres que también, bueno, fueron recopilados a modo de preguntas que hicimos. Tienen temor a no ser bien recibidas en la orden, sensación de que es un club de hombres y miedo a incomodidad, avances sexuales no deseados, en especial cuando recién se integran al grupo, los hombres sí quieren encontrar a su Babylon a toda costa, y esa búsqueda errónea dentro de la orden desesperada ahuyenta a las mujeres. Exacto. Todo eso, de hecho, todo lo que estamos hablando ahora empezó por mi pregunta sencilla que le hice a nuestra sacerdotisa: ¿por qué tenemos tan pocas mujeres en la OTO? Y ahí empezó todo. Nuestro oasis, por lo menos, pero en general, en realidad, nunca tuvimos muchas mujeres en la historia de la orden, jamás. Así que todo empezó por esa pregunta. Y bueno, llegamos a todas esas estadísticas. Ellas tienen temor a decir no y ser dejadas de lado por esa negativa, pues se hace uso de la sexualidad como un fuente de poder y validación. Tienen temor a la discriminación por la condición femenina y por su aspecto físico. Si una es gorda y no le atrae el sacerdote, si es rechazada por el rol de sacerdotisa, etc. Temor al hacerle el ridículo, dado que en los rituales las mujeres no suelen tener participación activa, no encuentran su voz mágica, lo que yo dije antes. Sí. En cuanto al líder 15, bueno, la misa gnóstica es un temazo aparte. Hay una creencia popular errónea de que sacerdote y sacerdotisa deben tener algún tipo de relación o de acción sexual para poder participar en el rito, y no es así. Hay temor a la desnudez, más bien por parte de las mujeres siempre. Claro. Y bueno, magia sexual atrae a los hombres, repela a las mujeres y que esperan más de lo mismo que viven diariamente. Exacto. Entonces, es importante remarcar en forma oficial un par de puntos, como por ejemplo, dentro de los ritos de la OTO no pueden haber relaciones sexuales ni nadie puede proponértelo dentro del marco de la orden en ninguna ceremonia. Nadie puede tocarte, forzarte a una relación sexual en ningún momento ni para ningún ritual. Los menores de edad no se admiten dentro de la orden. Exacto. La mayoría de edad coincide con la misma que es legal en cada país residente. Sí. Se considera un mal reporte cualquier trato de violencia y se toman en cuenta los insultos, calumnias y chismeríos. Particularmente en nuestro oasis tenemos en cuenta si la persona tuvo denuncias de violencia de género, orden de alejamiento, denuncia por acoso o alguna causa penal. Sacerdote y sacerdotisa no necesitan tener un vínculo personal ni atracción sexual, ni le tenés que atraer al sacerdote para ser sacerdotisa, ni tienes que ser heterosexual para oficiar, eso para ambas partes. Claro. La parte de la misa quisiera tocarlo aparte en cuanto al género y problemática binaria heteronormativa. La OTO no es un espacio para hacer citas ni para buscar amantes. Se debe respetar la identidad de género y el pronombre de la persona. No puede haber discriminación y trato diferenciado por sexo, orientación sexual, identidad de género, aspecto físico, peso, condición económica o pertenencia cultural y racial. Y bueno, luego viene el desarrollo del tema de un poquito sobre las problemáticas
que suceden dentro de la misa gnóstica. No sé si sí, con sí, eso por supuesto. Y después viene mi lectura. Claro, sí, no, por favor, continúe. El tema está demasiado informativo y es importante que las personas entiendan cuál es el enfoque que le queremos dar. Visibilizar la problemática considero que va en contra de la misma problemática como tal y está muy bacán. No, y está correcto Sí. tomar esos puntos que son bastante importantes, que algunas personas desconocen dentro de las órdenes mágicas, Claro. como la nuestra, que tiene una estructura la cual se supone que es de no transgredir de alguna manera las leyes impuestas en cada país, y Claro. además dentro de las mismas el respeto a la diversidad y a la persona. Justamente, y a la voluntad ajena, Exactamente. básicamente. Sí, Entonces, sí, Frater, esto está continúa, increíble. Por continúa. favor. Creo que todo al final se reduce a la voluntad ajena y basta leer la definición que hace Crowley sobre la magia negra. Así que el que quiera que la busque, que es magia negra para la otra. Claro, que es básicamente forzar constantemente la voluntad de otra persona. Claro. Entonces la iglesia gnóstica, como ya sabemos, el Liber 15 es el ritual central público y privado de la OTO. Y bueno, es una información pública, igual que Liber 15 es en sí misma una operación del grado. Se distingue, es importante decir, se distingue una misa pública y privada. Podemos hablar de una misa gnóstica pública y privada. La primera pueden asistir abiertamente todo público. A la segunda, de Minerval en adelante. Creo que ahí se termina la distinción. Ahora, otro dato, en el memorándum de formas oficiales de dirigirse, eso está en la página de la Gran Logia de Estados Unidos, como formas oficiales de dirigirse dentro de la misa gnóstica, emitido por Sabazios en el año 2017, dice que individuos con género no binario pueden ser dirigidos como sibling en inglés, o sibs, es decir, en español sería hermanes. Está contemplado esa forma de dirección, ¿no? Wow. Ahora, volviendo a la misa gnóstica cerrada o abierta, pública o privada. Básicamente eso depende si todos los participantes, como dije, son iniciados o no. Es un derecho soberano de todo hombre, toda mujer, todo individuo intersex servir como oficial de la Iglesia de acuerdo a sus propias luces e iniciativas. Hay un autor que también está incluido en la bibliografía que les voy a pasar, que es Michael Effers, en su libro Priestess, en defensa a una misa queer, además esa misa, está esa cuestión de que en la misa queer que se celebra en Estados Unidos, no somos como pioneros en proponer esa cuestión de la misa queer, donde los roles en realidad traspasan lo genital, la expresión de género, que es vivir como femenino, sentirse como masculino, que la misa no tiene que ver con eso. No somos los pioneros en eso. En Estados Unidos ya se celebran misas queer. El tema es el siguiente, es que esas misas queer están como bajo la obligación de ser misas nada más que cerradas, misas privadas, es decir, solamente las personas iniciadas pueden asistir a esas misas. A lo cual Michael Effers, en su libro Priestess, en defensa de la misa queer, dice que básicamente es como una cuestión de volver al closet místico, porque ellos lo excusan de la manera tal de que la gente todavía no está preparada para ver misas abiertas de esa manera. Están acostumbradas a otros patrones y otros dogmas. Y hay unos directivos que son, tengo que decirlo, son directivos oficiales, es que en la misa pública debe haber un sacerdote que es socialmente masculino y vive como tal. Esa es la definición que le dan al ser hombre a los que generaron reglas de la Iglesia. Y la sacerdotisa debe ser femenina, fuera del templo y vivir así.
O sea, usan esa palabra que ellos tienen que ser gender appropriate, tienen que ser apropiadamente con su género. Pero ahora está la pregunta, ¿por qué están confundiendo la identidad de género con lo que yo nací, con mi, ¿cómo se llama?, con mi expresión de género, que ellos llaman ser masculino socialmente o ser femenino? Eso es expresión de género, y de alguna forma están diciendo, dice Michael Leffers, es que todas las mujeres entonces tienen que ser femeninas, todos los hombres tienen que ser masculinos. Seguimos en la misma perpetuación de dogmas, y obviamente en la realidad hay cosas que no son así. Hay muchas personas que no son así y no viven su espiritualidad de esa manera. O sea, confunden el género con la expresión sexual. Pueden haber varones cis muy femeninos, pueden haber mujeres cis muy masculinas, y necesariamente quieren desarrollar sus cualidades practicando la misa gnóstica. Al menos sabemos que las personas trans, hombres y mujeres trans, pueden y deben oficiar como sacerdote y sacerdotisa. Ken Fine a mí me ordenó como sacerdote, pero según esas reglas oficiales, siempre y cuando físicamente se adapten a los estereotipos binarios sociales, es decir, no sé, tengo que ser muy, muy hombre socialmente y vivir de esa manera, cuando no le veo mucho sentido, digamos, mientras no se nos note, digamos, en la misa. De lo contrario, esas misas queer se celebran en forma cerrada y solamente para la gente iniciada, ¿no? Y la excusa es esa, que la gente todavía no está preparada para ver esas cosas, cosa que también me parece no es una buena excusa. Que la forma es justamente practicarlo y que el éxito sea la prueba, básicamente haciéndolo. Hay una confusión dogmática de que una mujer, ya sea cis o trans, debe ser femenina. No sé quién les dijo que esa regla es mundial y que mágicamente funciona así, que el varón cis o trans debe ser masculino y no puede ser otra cosa, no puede expresarse de otra forma. De nuevo, ahí veo falta de educación sexual básica. Una cosa es identidad de género, otra cosa es orientación sexual, otra cosa es expresión sexual, y no hay reglas, como por ley, por suerte, que una cosa necesariamente va a tener que ver con la otra. La naturaleza, por suerte, es diversa. El mismo error de confundir los términos es cuando se dice que hay mujeres que desean ser varones sacerdotes o hay varones que desean ser mujeres y sacerdotisas, cosa que también se llama transfobia, porque ellas ya nacen con su identidad de género, no desean ser algo, ya son lo que son y deben ser tratadas en forma apropiada. Para ejemplificarlo, al final, a su pedido, voy a leer la historia, obviamente muy resumida, de una nena trans, Luana, que apenas comenzó a hablar, dijo: yo nena, yo princesa. Fue lo primero que dijo. No quería ser una nena, sino que lo era, digamos, apenas nació. Parecería que una persona cis, hetero, siempre es, no se identifica, ni se autopercibe, ni quiere ser. Simplemente es, porque es la norma, que se llama privilegio, que excluye y daña a otras identidades. En fin, si los estereotipos binarios no coinciden, la misa queer pasa a ser privada, debe celebrarse en privado. Por ejemplo, en el caso de que la sacerdotisa trans no se la vea lo suficientemente femenina, no sé quién define esta medida, o el sacerdote trans no se lo vea lo suficientemente masculino y en sociedad no vive como tal, la misa pasa a ser privada. Y estoy de acuerdo con Michael Leffert que hacer esto es volver al closet esotérico, por así decirlo. Claro. Invisibilizar las relaciones queer que no son heterohegemónicas y las verdaderas identidades trans y personas no binarias, que quizás no viven ni hipermasculinizadas ni hiperfemenines en la sociedad. Y no sé por qué se nos exige que seamos una cosa u otra para oficiar la misa. Pero sí,
quieren oficiar de sacerdote o sacerdotisa y que su misa no sea en el closet, o sea, privada, llamémosla invisibilizada, porque es así. De nuevo, no velen los vicios con palabras virtuosas. Antes que nada, la ceremonia no se basa en una relación erótica personal del sacerdote y sacerdotisa, ni en su orientación sexual correspondiente. Es un ritual dramático del universo. Para mí personalmente, ser sacerdote es un rol mágico, no genital, es ridículo aclararlo, claro, que permite conectarme con mi naturaleza, que la conozco desde siempre, de ser un adorador de lo infinito, buscador de los misterios, de transmisor en forma de docencia, de ser docente en todo sentido de esos misterios a los demás. Pero nunca me he sentido cómodo con ser lo contrario, y lo he probado, como objeto de adoración, ni descubrimiento, ni de conquista, ni de rescate, o que no se me nombren, porque soy yo el que va, yo quiero ir, y a mí me gusta que se me nombre. Simplemente sigo mi naturaleza, que es lo mejor debe hacer un individuo, y desarrollar la cualidad que siento que me hace ser más yo misma. Si un varón cis o cualquier persona quiere conectarse con la energía de la sacerdotisa, que más que nada se trata de una energía, no veo por qué no puede hacerlo, para volverse más receptivo, más infinito y más comprensivo quizás, porque en el fondo es magia y lo que hace es un efecto en une. Algún efecto va a ser, no te vas a volver mujer por eso. Claro. Digamos, es ridículo verlo de esa forma. Es un ritual mágico después de todo. Creo que en ese sentido estamos muy atrasados todavía de verlo en forma como muy cuadriculada y no ver la totalidad. Saben que no es cambiar la misa, porque algunos pueden decir, bueno, entonces escriban su propia misa y háganla como quieran, porque la misa está perfecta. Lo que no está bien son los roles asignados, que no sé de dónde sacan esa forma de reasignar los roles, de que los varones tienen que vestir de azul y las nenas de rosa en la misa, porque básicamente lo que están diciendo es eso. Es una visión del universo falsa, además, porque ya ven que hay muchos individuos que no son así, que no sienten de esa forma. Desde siempre me dio la sensación, y en su momento alcé la voz, que fue echada a burla, invisibilizada, de que la misa en sí no es tanto la misa, sino los roles mezclados con el dogma sexista en la misa, perpetúan esas ideas erróneas, que básicamente incluso hasta llegan a ser magia negra, de que la mujer posee vagina y menstrua, el varón produce el semen, por eso es varón, la biología es destino, el hijo mágico siempre tiene que ver con el hijo biológico, las relaciones sexuales válidas son las heterosexuales, con el fin de procrear, la mujer es para el varón, todas esas cosas. No se tienen en cuenta que hay mujeres con pene, mujeres que no menstruan, mujeres que no tienen un útero, ya sea por una operación o porque han nacido sin útero, mujeres que no desean nunca procrear. Entonces, ¿qué respuesta le pueden dar las personas de mayor grado a todas estas preguntas sobre la misa gnóstica? ¿Qué pueden responder? Porque hay un montón de cosas que quedan como sin contestar. En verdad creo que no es la misa que da esa sensación, sino aquellos individuos patriarcales que se oponen a realizar la misma misa, incluyendo a otras realidades, a otros seres y subjetividades, a otras personas, que se oponen a reconocerlas como válidas. Claro. Y además cuesta salir de ese heteroandrocicentrismo, que el aborto fue escrita por hombres, para hombres, y quizás a la mujer no le interese comprender la divinidad de ningún hombre, sino su propia divinidad, y la misa también puede funcionar de esa manera. Quizás quiera comprender su propia masculinidad o adorar la masculinidad de otra mujer o la feminidad de un hombre. Quizás una mujer no siente nada de sagrado en ser madre, pero sí ve lo sagrado en adorar a Nui, cosa que como me puede pasar a mí. Todos somos cúmulos de esas energías. Seguir buscándola en forma pura, aislada, en otras personas lleva a la esclavitud.
estereotipos, limitaciones. Y al menos yo pretendo vivir en forma libre, y el modelito de que un hombre es solo masculino y tiene pene para mí nunca funcionó, ni en la vida, ni mágicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni sexualmente. Además es falso en sí mismo. Lo cierto es que no se menciona ninguna mujer en la lista de los santos, ya lo saben. Sí. Está bueno también encontrar y buscar la línea de las santas. Si bien han sido borradas mayormente, creo que entre todos podemos hacer ese trabajo. No solamente mujeres cis, también mujeres trans, lesbianas políticas y otras entidades que han realizado el misterio del universo. No solamente el hombre cis es capaz de comprender los misterios del mundo, o eso espero. Lo que no se nombra no existe, por eso estamos hablando de todo esto. Claro. Y Justamente. creo que el misterio del universo debe incluir a todos, y dejar de ser androcéntrico como fue por los siglos. Exacto. Sí, es sí. un llamado de atención. Sí, sin duda, porque después de todo se está mirando prácticas del nuevo eón con ojos del eón anterior. Y el prejuicio nunca se acaba y se perpetúa. No se ha producido un corte, no se ha producido Justamente. Y en estricto rigor, eso es lo menos telémico que puede existir, la restricción hacia otros colectivos. El mismo hecho que mencionaba de cerrar una misa queer. Yo considero que al contrario, eso debería ser expuesto para mostrar que realmente está incluyendo. Entonces, sí. no lo es. Es justamente antitelemita. Y es muy curioso tratar de promulgar una ley que te habla de la voluntad y de la libertad personal, pero te cierra la posibilidad de el tema del cambio de sexo, el tema más el cambio de sexo físico, este cambio de las polaridades dentro de la misa. Ven que quizás se puede generar y que quizás muchas personas puedan decir, no, es que ese es un tema de energías. Es que eso mismo que se dice no es nada más que una excusa para no probarlo, como dices tú. Pero si la energía la ponemos Claro, nosotros, justamente. creo que la tarea parte de alguna manera por cada uno de nosotros que somos miembros de la orden. Justamente, porque en sí claro, ya nos quedó sí. claro con toda la explicación que nos ha dado Frater, de que no es algo ni doctrinal, ni algo No. que viene zanjado de esa manera, que tenga que ver con algo de que mujer y hombre y que sea así tan estricto. Creo que todo lo que ha podido suceder de alguna manera para que una u otra imagen se haya visto menoscabada, parte por el corazón de cada uno dentro de donde está participando, porque Claro. esas cosas se dan y tienen que partir por un cambio de mentalidad propio de cada uno de los miembros en este caso, de cada orden en el mundo y la de nosotros acá. Justamente. Además de que... Entiendo qué es lo que uno pierde, al dejarle al otro ser lo que es. ¿Qué es lo que uno puede perder? Digamos, nada. Y la idea es que uno viva su voluntad y no la voluntad del otro. Pero bueno, cuestiones que no puedo contestar. Claro. Luego les he facilitado testimonios de audios que van por parte de unos compañeros que desde su subjetividad van a relatar experiencias personales Sí. respecto a la diversidad dentro de la OTO y quizás también en algunas otras órdenes, otros cuerpos locales. Sí, justamente. Durante todo este tiempo seguimos hablando de experiencias individuales y subjetivas como... porque yo no puedo hablar por todos, porque mi experiencia es desde un punto, pero otras viven otras experiencias, otras personas, como experiencia individual, como mujer cis y mujer gorda, experiencia de ser una mujer trans, experiencia de un trans masculino, género fluido y no binario. Planteamos temas de la poca cantidad de mujeres que hay en la OTO, más en América Latina. Planteamos temas de mujeres que se sienten insatisfechas con su sexualidad al no poder manifestarla o hacer lo que quieren hacer, porque siempre la manifestación sexual es más importante por parte del varón. Tema de la corporalidad vigilada, sobre todo de las sacerdotisas, en particular, de las mujeres en general. Tema de que se usa el sexo como herramienta de poder, preconceptos erróneos que se perpetúan de que las mujeres son mejores o tienden más a trabajos de adivinación, y al tarot y a evidencia.
y que ya son emocionales, y los hombres trabajan mejor con los rituales y son más mentales. También es un dogma en los círculos esotéricos, y ya es tampoco es así. Yo, por ejemplo, si me enfocan en mi genitalidad y siempre me van a leer como mujer, yo jamás tuve una inclinación mínima, ni nunca fui bueno en las adivinaciones, en trances y transmisión a través de evidencias y cosas por el estilo. Nada que ver con todo esto. No, jamás me salió. Ujú. Lo mismo que las mujeres, es lo mismo decir que juegan peor al fútbol, manejan peor un auto. Bueno, son roles que se les asignan dentro de los círculos esotéricos y no se les permite probar otra cosa. Ujú. Justamente son solo roles asignados, sí. Nada más que eso. Sí, pero con el tiempo, digamos, obviamente no van a desarrollar esas cualidades porque no se les permite acercarse a eso. También, bueno, las mujeres quizás que se atreven a traspasar el límite de aprender tendrán que aguantar mucha presión social dentro de la orden y represalias, pero no creemos tampoco que al sernos fuertes por presión es más legítimo y más verdadero y más cool, porque el sufrimiento es la base del león de Osiris, y el patriarcado aún le cuesta soltar esa energía pesada de castigo, de opresión, de sufrimiento. Bueno, y si querés ser lo que vos querés ser, entonces tenés que pagar el precio por eso. La verdad es que yo no tengo que pagar nada a nadie. Es todavía, como dijimos antes, es un dejo fuerte del león pasado. Hemos tocado también el tema del privilegio de clase para poder formar parte de la OTO. Como la pobreza siempre es feminizada, al haber pocas mujeres, la orden puede tener tendencias clasistas, que también lo he observado, pseudo-burguesas, incluso cuando sus propios integrantes no son ni han sido de ninguna oligarquía. Muchas mujeres trans de por sí no superan, por ejemplo, 35 años de vida y son expulsadas a la calle, a la pobreza, a la existencia marginal, sin acceso a la salud, y por más que tuvieran fuertes inclinaciones por el esotérico, conocí unas cuantas amigas trans que lo conocen a Crowley, han leído Crowley, se interesan por Telema, están cansadas de luchar primero por la supervivencia básica, qué es lo que pueden comer, dónde dormir, y que no las mate un varón en la calle, con la sociedad misma que las mata diariamente. Porque de lo contrario quizás podríamos tener muchas más miembros trans femeninas en la orden, no sé, pero la verdad es que no llegan, porque viven en provincias con calles de tierra y lo único que piensan es dónde conseguir la comida del día. Claro. Pero sí se interesan por Crowley y por Telema. La verdad, cuando yo conocí a esas personas, para mí fue increíble. Pero bueno, esa es la realidad. También hablamos de que en Estados Unidos se crean espacios más seguros dentro de la OTO para las mujeres debido a abusos y violaciones que han pasado. Existen misas gnósticas diversas que se celebran como misas privadas, pero insistiré que también pueden ser misas públicas. Si la gente, como dicen ellos, no está preparada todavía a conectarse con las energías a través de una misa queer, a partir de lo simbólico, es una forma de prepararlos justamente, haciéndolo. Si pertenecen más al nuevo eón, se van a conectar. De última, digamos, no se pierde nada con hacerlo. Claro. En Estados Unidos hay cuerpos de la OTO que tienen más mujeres que hombres, incluso. Acá todavía este milagro no ha pasado. Hemos visto algunas logias también que en los días del orgullo gay en Estados Unidos se han presentado con un stand, se han presentado también a promulgar la ley de Telema. Creo que eso también es algo bastante rescatable por parte de los hermanos de Estados Unidos, por lo menos los que están en contacto con esta problemática y con aquellos que quieren formar un cambio. Entonces, sí, acá ya es pedir bastante. Yo no estoy planteando de que tenemos que salir a armar un merendero para pobres en la calle, ni ser carmelitas descalzas o ir a las manifestaciones. Lo único que estoy planteando es que se respete la voluntad de las personas, nada más, dentro de la magia, dentro de los rituales. El libro de la ley mismo plantea una nueva humanidad, nuevo eón, cambio de paradigmas, y no su adaptación, el cambio. Porque lo viejo ya no funciona, no es adaptarlo un poquito, porque de esa manera vamos a andar un poquito. Hay que cambiar los paradigmas del todo, no un poco.
es el niño justamente ambiguo, ambivalente, que juega a ser lo que quiere ser, y se planta en guerra frente a aquel que se le opone. Claro. Por lo cual llegamos a la conclusión de que no es necesario siquiera adaptar su género, adecuarlo al pretendido para oficiar a la misa. No se pierde ningún misterio, como pueden decir algunos, porque tal vez ese misterio ya está obsoleto, ya no sirve para crecer espiritualmente, justamente, para abarcar los misterios, que es lo que les tratamos de comunicar. El nuevo misterio es diverso, no depende de interactuar de dos genitales heteronormativos, ir adaptándonos a la norma que finalmente es violentar el sentimiento de la persona. No va a traer cambios positivos en una misa, cada cual puede oficiar el rol que le sienta cómodo. Claro. No queremos tampoco, como dije, cambiar la misa o crear una otra. Pretendemos de que cada uno siga su camino, experimente al adorador, que es el rol del sacerdote, prohibido a las mujeres, y a lo adorado, rol de un varón cis, no puede hacer, por más que desee desarrollar esa cualidad. Y yo personalmente fui de profunda adoración y búsqueda mística interna, externa. Me es necesario ir, viajar, experimentar, conquistar y conocer. Y el rol de sacerdotisa personalmente a mí no me sienta para nada, aporta poco, no digo que nada, pero aporta poco a lo que quiero sentir en mí. No veo motivo por el cual no puedo oficiar aquello que siento, que es un rol de adorador de lo infinito, que siempre me trajo mucho bien. De hecho soy sacerdote, como dije, y aquellos que ligan esos roles a lo genital, solo puedo decirles que se pierden de mucho y que siguen el paradigma del león de Osiris y que hagan su voluntad, pero no van a imponerse sobre las voluntades que así no desean vivir. Maestre, como es costumbre, ya nuestros invitados anteriores y para los que van a continuar, nos traen un regalo a nosotros y a la audiencia, que es una lectura. Bien, en este caso, bien. Maestre, cuéntenos, ¿con qué nos va a deleitar esta vez? Muy bien, como conclusión a todo esto, y antes de leer el libro elegido, quisiera agregar que todas estas cosas que se hablan se las exige en el mundo entero cada vez más, y más personas sienten las mismas cosas y tienen la necesidad de incluirlas en todas las áreas de la vida. Es hacer oídos sordos, oponerse a estos cambios, aunque es de hombre profano, es decir, común, oponerse a los cambios en general. Claro. No reconocer que todo cambia, que los modos cambian, la cultura y demás, incluso el lema como modus operandi espiritual en algún momento también va a cambiar. Además, por momentos me sorprende que hablamos de la magia enoquiana, de los llamados de aetires, de invocación de arcángeles en el destierro, de atravesar el abismo como parte de la gran obra, de los demonios de la Goesia, de contacto con el santo ángel guardián, pero nos da terror admitir que existen mujeres con pene, que se sientan mujeres, que son mujeres, que hay varones que tienen vagina, que hay más géneros que ser varón o mujer, y que las relaciones sexuales hegemónicas no son las únicas válidas, que no todos queremos tener hijos y cosas por el estilo. Entonces esas cosas a mí no me cuadran. Decimos que todo hombre y toda mujer es una estrella, sabemos de memoria el Liber Os, pero no respetamos los pronombres de les hermanes, propagamos el acoso e incomodidad de las mujeres, perpetuamos privilegios patriarcales del león de Osiris. Hablamos de expansión de conciencia, de magia del caos, magia de esto, de aquello. Creemos en la lectura del tarot, de runas, de existencia de sílfide. Repetimos frases vacías de contenido, pero no hay más Dios que la persona, que no hay más Dios que la persona, pero no le permitimos a la persona ejercer su propia divinidad. Es decir, que se ejerce una magia de salón, con suerte, se repiten frases sin contenido, se velan vicios con palabras virtuosas, y si la magia no se traslada de un nivel personal a un nivel social, y la voto es una orden social, se trata de magia negra. Por lo tanto, elegí para la lectura el libro Niñez Trans, compilado por la psicóloga de la comunidad homosexual argentina, Valeria Paván. El capítulo elegido es escrito por Gabriela Mancilla, autora de otro libro importante, Yo Nena, Yo Princesa. Gabriela es conocida en toda Argentina como Madre Coraje.
madre que muchos quisiéramos tener, yo me incluyo, debido a la lucha incansable que lleva hasta el día de hoy por su pequeña hija y por muchas infancias trans, sin violencia ni discriminación, pues ha cobijado bajo su organización a muchas familias con nenes y nenas trans. Gabriela es mamá de Luana, la primera nena trans en Argentina en recibir su documento de identidad sin autorización de un mayor, por ser un libro muy de actualidad. También lo elegí también porque en el día de mañana Luana o muchas Luanas podrían aplicar para una iniciación dentro de la OTO, y quisiera que se encuentren con verdadera sororidad, fraternidad, igualdad reales y no falsos, así como con verdadero respeto a la divinidad que merecen, que somos todos. Lo elegí porque es el futuro que está llegando, y con mi luna en Acuario intuyo siempre décadas antes los cambios sociales, y que aquello que no se acopla a los cambios está destinado a morir bajo abucheos y tirada de huevos podridos, tarde o temprano. En cambio, lo que se acopla se transforma en algo productivo, evoluciona y no muere nunca. Y estoy interesado, es mi deber como maestre de la orden, de la OTO, de un cuerpo local, que la OTO sea verdaderamente una orden iniciática del nuevo eón y no un retazo del eón patriarcal de Osiris, y que no muera tampoco, porque de mi información que no somos muchos en el mundo, digamos, no hay muchos miembros en la orden, y lo comparamos con la iglesia cristiana, por ejemplo. La verdad es una pena. Y les recuerdo de nuevo que la magia negra es imponer la voluntad personal sobre un otro, que tiene su propia voluntad de ser, hacer y existir. Y bueno, recomiendo leer a hermana Georgia sobre el tema. Niñez trans, el deseo de existir. Luana es una niña trans que con apenas 6 años de edad sabe quién es y qué quiere ser desde que tiene uso de razón. Sintió el deseo de ser una niña y nadie pudo contradecirla. Su lucha empezó a los 2 años, cuando empezó a hablar, y hasta el día de hoy continúa. Lo asombroso de este deseo es que fue constante, sin vueltas ni retrocesos, fue intenso y enfrentó situaciones que para un adulto habrían sido difíciles de soportar. El deseo de existir, tal cual uno se siente, es simple, se siente y nada más. Se vive y no se entiende cómo los demás pueden tener tanto miedo y rechazo a lo diferente. Uno es más allá de los genitales y mucho más allá de lo que opinen los demás, y eso se va manifestando desde muy temprana edad. Uno es más allá del cuerpo que nos tocó al nacer. La falta de información hace que cometamos errores, que pensemos equivocadamente y que hablemos sin detenernos a escuchar lo que dijimos, y apenas en cuánto daño le causamos al otro que está escuchándolo. El amor que le tengo a mi niña diferente hizo que viera tal cual ella quería mostrarse, que me olvidara por un instante de su nombre de varón, de sus genitales, que la mirara a los ojos, que siempre estaban tristes y llenos de lágrimas, que viera en ella la necesidad de que la dejara ser niña que deseaba ser sin pensar en nada más. Dejé de secarle las lágrimas de esos ojos maravillosos para empezar a maquillárselos jugando. Le regalamos todos sus autos a su hermano y compramos las muñecas que siempre había querido. Dejé de llamarla por el nombre que le había elegido estando aún en la panza. Empecé a balbucear el que se había elegido ella cada vez más seguido, hasta que me salió sin dudarlo. Ella sabía bien qué quería hacer y yo sabía que quería ayudarla. Cuesta mucho remar contra la corriente, ir al revés de todos o hacer algo que nadie se anima. Sentirse constantemente observado y juzgado te cansa y la pena se instala de inmediato, pena por la incomprensión y la injusticia. Cuesta estar en la vidriera y que todos opinen qué es lo que es correcto y qué no. Pero lo bueno es que los demás vean que no es imposible vivir como uno desea, no importa la edad ni las diferencias.
Dejar algo que les sirva a otros es lo importante, que se debe escuchar a los niños y que hay que dejarlos ser. Es muy difícil, no todos pueden hacerlo, no todos están preparados para eso y creo que no todos lo pueden lograr y salir ilesos sin ser dañados y sin dolor, pero estoy convencida de que la felicidad de una niña de 6 añitos vale la pena. Luana peleó contra sí misma en primer lugar y con apenas 2 añitos se paró delante de quien quisiera escucharla para gritar «Yo soy nena», sin entender por qué nadie la comprendía. Peleó con su cuerpo por no ser como el de las otras niñas, sufrió el desprecio y la indiferencia de los demás, sintió a su espalda el dedo acusador que nadie disimuló, luchó contra los demás para mostrarles la diferencia que había y que eso no era lo más importante. ¿Qué importa el cuerpo cuando hay un alma que sufre, que pide a gritos ser escuchada? Y así comenzamos una lucha que ya lleva 2 años y medio y en la que pasamos por muchas situaciones dolorosas y de desesperación, pero donde también tuvimos momentos inmensamente felices, la entrada de Luana al jardín de infantes, como la nena que siente que es, y el obtener el documento nacional de identidad en el que figura el nombre de ella, que se eligió a los 4 años y que sostiene hasta el día de hoy, además de su foto, con su cabello largo y con las colitas que tanto le gustan. Deseen, sueñen, inténtenlo, que nada los detenga, estén dispuestos a luchar. El deseo de ser prevalece ante todo. Uno puede ser lo que quiere ser y puede lograr lo que desee con la fuerza que les da su corazón. Siempre va a haber un alma que nos entienda, que nos acompañe y nos seque las lágrimas cuando todo se torne gris. Lo importante sería que fuera nuestra propia sangre la que nos abrace, pero si no es así, si perdemos familia y amigos en el camino, no miremos atrás. Los ángeles que puedan aparecer suelen valorar aún más nuestro deseo de existir. En este podcast, además, Frater Ley ha recopilado, ha preguntado y nos consiguió unos testimonios de hermanes trans no binarias o en alguno de estos colectivos y que nos van a estar comentando acerca de su experiencia en la OTO, cómo ha sido su estancia en la orden, tanto en España, tanto en Argentina. 93 hermanas de Chile, soy Lux del Oasis Givenchy de Buenos Aires. Me acerqué a la OTO hace 4 años y me considero dentro del gran espectro de disidencias sexuales. En Telema encontré una filosofía que pone al humano como idea principal, a su perfeccionamiento como dogma y a la aniquilación de los opuestos y la creación de un ser libre y lleno de potencial como objetivo. Un ser que no está sujeto a los condicionamientos de esas polaridades y sus roles específicos que, como interpreto, son abstracciones de fuerzas sutiles que habitan en cada uno de nosotros, pero que no nos definen. Mi expectativa entonces al llegar al oasis era bastante alta, tanto que chocaba con mi sentido común y mi experiencia como persona y como argentina, que a pesar de ser el primer país en Latinoamérica en legalizar el matrimonio igualitario, aún somos una sociedad machista, con mucha influencia católica, con altas tasas de violencia de género, femicidios y de muertes por abortos ilegales. Cuando recibí respuesta por parte del maestro, no me entusiasmó la idea de que hubiera un hombre cisgénero a cargo. Me imaginé siendo juzgada por mi imagen, por mi joven edad de ese entonces, o un montón de posibilidades incómodas dentro del contexto mágico tan particular como es la OTO, con una importancia tan grande como tiene lo sexual. Sinceramente tuve miedo. Tomé mis recaudos personales y asistí a mi primera reunión, y fue muy grata mi sorpresa cuando encontré que el maestro Ley también es una persona sexualmente disidente, y mis miedos fueron desapareciendo. Tan así que cuando me propuso el rol de sacerdotisa, con lo desafiante que me resulta el hecho de canalizar lo eterno femenino en un ritual heterosexual, con roles de género tan definidos, acepté sin pensarlo. Y lo hice porque el sacerdote sería Ley, ya que si la premisa del ritual es la aniquilación de los opuestos,
no hubiera encontrado en un hombre heterosexual cisgénero a un opuesto, porque más allá de cómo puedo ser percibida por mi aspecto femenino, tengo muy desarrollada mi energía masculina. Tanto es así que no me considero del todo mujer y tampoco hombre. Voy fluyendo con el día como el sol. Ya con más tiempo en la orden, conocí experiencias de otras personas, leí foros y textos académicos más contemporáneos, no necesariamente ligados a la bibliografía telémica, y descubrí que la realidad no es tan idílica en todos los cuerpos del auto como en mi oasis. Casos de discriminación a gente en transición, machismo, cosificación del cuerpo femenino en contextos rituales, abusos de poder, inequidad en la asignación de roles de mando a mujeres y un largo etcétera que me sorprendió que venga por parte de telemitas. La verdad no me entra en la cabeza como gente, hermanos iniciados que aceptan la ley de Telema como la verdad revelada del nuevo Eón, pretendan interferir con las voluntades ajenas y más aún en lo concerniente a la identidad de tus hermanos. Si todo hombre y toda mujer es una estrella, ¿cómo cuestionar el derecho que posee un Dios vivo a definir el tipo de existencia que quiere vivir? ¿Acaso no es inherente al trabajo del mouse hacer cambios en su vida de acuerdo a su voluntad? Tal vez no tienen el pensamiento mágico lo suficientemente desarrollado como para analizar los textos y los rituales como lo que son metáforas, que nos acercan a lo divino y lo sutil que reside en cada uno de nosotros, pero que no solo no nos definen como individuos, sino que como polos opuestos están destinados a aniquilarse para dar lugar a algo mayor, al niño triunfante, que no solo es sexualmente ambiguo, sino que también está destinado a ser el destructor del destructor. Telema nos está proponiendo una reestructuración de los roles de género. Tan solo con mirar honestamente a nuestros arquetipos, debemos reconocer la fuerza de lo no conformista en lo híbrido de Baphomet, en la violencia y autodeterminación sexual de Babylon, en la indeterminación sexual de Rajorquit, en la activa masculinidad de Hadith al servicio de concretar la eterna voluntad de lo eterno femenino en Nuit, quien en su magnanimidad quiere que entendamos que no hay ninguna parte de nosotros que no sea de los dioses. Quiero cerrar citando una frase de nuestro patriarca, Himenaios Beta, pronunciadas en la Conferencia de Mujeres de la OTO de 1996, sobre la lista de santos masculinos en la misa gnóstica. Y dice: es una pequeña lista de hombres y hombres Dios que, en la opinión del autor de la misa, Crowley, entendieron la divinidad de la mujer. Algún día, quizás no pronto, pero quién sabe, una mujer adepta del soberano santuario manifestará la genialidad para componer una misa en la que lo femenino toma el rol más activo, el masculino el pasivo, como Shiva y Shakti en el hinduismo, donde el diácono, hablando por la sacerdotisa, pueda aclamar comunión con las mujeres de la historia que percibieron la divinidad del hombre. Muchas gracias por darme este espacio y 93. El año pasado el Oasis Shivaji realizó un primer encuentro sobre diversidad de género en órdenes esotéricas. Tuve el gusto de hablar de la perspectiva femenina. Para ello lo que hice fue un relevamiento de tanto mis experiencias en diversos grupos esotéricos como de personas que conozco, tanto mujeres como hombres, y gente de Argentina en su mayoría y algunas personas de Estados Unidos e Inglaterra, como para tener una idea de cuáles son los miedos, los temores y las quejas más usuales de las mujeres en el ámbito esotérico. Algunas de las conclusiones a las que llegamos en el encuentro y en función del material que había disponible es que dentro de lo que son los grupos que hacen magia ceremonial, el porcentaje de mujeres no suele superar el 30%, hay excepciones, pero generalmente no suelen superarlos y de hecho suele ser bastante menor al 30%. No pasa así en los grupos de corriente wicana, donde generalmente es bastante más equilibrado y la composición es un 50-50, y de hecho hay muchísimos grupos wicanos que son exclusivamente para mujeres. Es muy interesante el caso de la Wicca porque
casi todas las experiencias femeninas con las que me he encontrado, casi todas en algún momento de su camino mágico pasaron por algún grupo de corriente wicana o empezaron con la Wicca. Digamos que es un espacio que para las mujeres se siente como bastante seguro y que también tiene que ver con de qué se trata la Wicca y la relevancia que también se le da al rol femenino, ¿no? Eso por un lado. También identificamos cuáles son los miedos más usuales de las mujeres al acercarse por primera vez a un grupo esotérico, que tienen que ver en general con avances sexuales no solicitados, a quedar en ridículo, por así decirlo. Esto como que están vistos las órdenes esotéricas como que son como clubes de hombre, miedo a ser discriminadas por el aspecto físico, miedo a que las reciban mal, temor a que tengan que desnudarse, y como muchas órdenes también tienen un componente sexual dentro de la magia. También hay mucho miedo a que ese componente sexual tenga que ser expresado a través de la genitalidad, cuando generalmente esto no es así. Cuando hablamos de magia sexual en la mayoría de las órdenes serias, no hablamos de actos sexuales con genitalidad. Y bueno, y eso genera como mucho miedo, y precisamente eso es lo que atrae a muchos hombres a algunas órdenes esotéricas, ¿no? El pensar que es una especie de gran orgía, cuando en realidad la magia sexual pasa por un lugar bastante diferente que ese. Entonces lo que atrae a los hombres muchas veces es lo que repele a las mujeres, y muchas veces estos hombres que al principio se acercan y que tienen esa idea equivocada pueden también asustar un poco a sus compañeras que recién ingresan, ¿no? Por eso creo que es importante que en las primeras charlas este tipo de cosas se puedan hablar con franqueza y explicar cómo es la dinámica del grupo de trabajo y qué cosas que están en el imaginario popular de la magia no van a suceder. A tu voluntad será el todo de la ley. Hola, me llamo Ángela, soy Minerval en España. Mi camino me ha hecho tomar conciencia de que hay actitudes arraigadas en nuestra vida que dependen de la época y el lugar donde nacemos, que nos hace mirar inconscientemente al mundo que nos rodea de una forma u otra. Como mujer transexual he sentido cómo esa visión ha dañado los pilares en los que me apoyaba. La que era mi familia ya no lo es, los que son allegados ya no están, lo que era mi sustento ya no lo es. Eso me hizo tomar conciencia de que el amor es lo único que impera en la vida, y con él mi voluntad siempre se abrirá paso. Pese a lo que me digan de cómo debe ser, me miren al microscopio cada gesto, me muestren consciente o inconscientemente su recelo a lo poco común. Pienso que es un instinto programado de este viejo eón, que generación tras generación ha adoctrinado las mentes en ese recelo a lo diferente, a lo poco común. Son reminiscencias que con el paso del tiempo irán desprendiéndose. ¿Acaso la visión es la misma en 1900 que ahora? ¿Hacia dónde vamos? Creo que eso se puede intuir. Cuando Telema llegó a mi vida, se me quedaron grabadas 3 frases. Cada hombre y cada mujer es una estrella. Cada número es infinito. Y yo creo en una estrella en compañía de otras estrellas. También el Liberos. Siempre me hace sonreír tanta belleza que llega a mi vida. Esa corriente que nos embriaga el amor. Pero no todo fue así. Cuando tenía la fecha para mi Minerval, comuniqué que un mes después de esa fecha, aproximadamente, tenía la tan esperada operación, que ya os podéis imaginar cuál es.
estaba entusiasmada por esos 2 grandes pasos que en mi vida que marcarían un antes y un después, o el inicio de un camino. Tuve una conversación con mi máster en la cual no sabía con qué identidad de género tratarme y que mejor esperara a que me opere. Todo se derrumbó en un momento. Me había topado otra vez más con ese recelo a lo poco común, con esa forma de decirme cómo deben ser las cosas para que me traten como la mujer que soy. Me vinieron muchos pensamientos. ¿Qué ocurriría si no me operara? ¿Sigo siendo la mujer que soy desde que nací? Una guerrera que ha luchado para lograr esa concordancia entre mi sentir y mi cuerpo. ¿Y si no me opero? ¿Quién es nadie para decidir con qué género tratarme? Solamente yo tengo esa decisión. Mi propia estrella se vio violentada. Pensé en todas las personas que están por llegar, en que esta experiencia debería de generar un cambio con respecto a la comunidad LGTBI y en concreto al trato con la comunidad transexual, puesto que si no se respeta la identidad de género sentida, pienso que sería antitelémico, porque va más allá del plano físico, de si eres activa o pasiva, de si tienes o no apéndice entre las piernas. Es cosa personal. Yo soy Ángela y soy mujer y punto. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Sencillamente agradecer el tiempo de Fraterley, agradecer completamente la entrevista, ha sido algo muy informativo. Considero que la información que nosotros hemos trabajado en esta tarde es de suma importancia para el desarrollo y para perpetuar Telema y para demostrar de que Telema es algo macro, es algo que todo es capaz de incluir. Bien. También es interesante. Muchas gracias por el espacio. Sí, en verdad, antes de finalizar, también dejar muy en claro que la experiencia personal debe ser respetada. Se habló mucho y qué bueno que tocó el tema, maestre, de la magia negra y que de una u otra manera la contextualizó a esto, porque es justamente eso, es tratar de imponer la voluntad de un eón que ya está moribundo, que pasó, sobre la voluntad de un eón y de personas que estamos mirando de otra manera y con altura de miras los tiempos que se avecinan, aceptando, incluyendo y también respetando por sobre todas las cosas. Entonces, esta entrevista nos sirve también para darnos cuenta de que el problema está ahí y no lo podemos callar simplemente con no mirarlo. Gracias, Frater. Exacto. Enriquecedora tu experiencia. Abrazos fraternales. Sí. 93 a la audiencia también. 93. Y gracias por escucharnos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas El amor es gracias. la ley